Hola, bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a revisar un reporte de caso médico que es, sumamente intenso y la verdad, fascinante. Se trata de una verdadera carrera contra el tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Imagínense a un equipo médico que tiene que recurrir al uso, digamos, nada convencional de un fármaco respiratorio, todo para salvar un corazón que estaba colapsando en medio de una crisis quirúrgica. Es un ejemplo increíble de cómo conocer a fondo la fisiología humana puede darnos soluciones cuando literalmente todas las opciones normales parecen haberse agotado. Bien, adentrémonos en esto. Nuestra ruta clínica de hoy nos lleva desde una hemorragia catastrófica hasta un rescate fisiológico súper innovador. Pasaremos por la crisis inicial, una cascada letal, el rescate con óxido nítrico, cómo se midió la recuperación y finalmente por qué fue un puente y no una cura. Número 1. La crisis inicial. Pongámonos en contexto para entender qué pasó. Todo arranca con un paciente, un hombre de unos 60 años que está en el quirófano para una hepatectomía derecha por un colangiocarcinoma, que es un tipo de cáncer en las vías biliares. Hasta ahí, todo dentro de lo planeado. Pero de repente, durante el corte del tejido, ocurre lo impensable. Hay una lesión en las venas hepáticas media e izquierda. En un abrir y cerrar de ojos, lo que era una cirugía compleja pero rutinaria se transforma en una auténtica pesadilla. 52.323 mililitros. Sí, escucharon bien. Más de 52 litros de pérdida de sangre estimada. Es una hemorragia masiva a una escala que cuesta trabajo imaginar. Ante esta urgencia absoluta, los cirujanos no tuvieron otra opción que empaquetar el abdomen con gasas para lograr detener el sangrado de forma temporal. Cerraron el abdomen esperando corregir los problemas de coagulación después, pero claro, esta medida desesperada inició toda una cascada de complicaciones. Siguiendo esta línea de tiempo, vemos la angustiosa transición del paciente desde la mesa de operaciones hasta la UCI. El gran problema es que, ya en cuidados intensivos, el drenaje abdominal seguía expulsando sangre sin parar. Así que el equipo médico se vio forzado a tomar una decisión extremadamente drástica. Tuvieron que pinzar el drenaje abdominal. La idea era crear presión interna para, de alguna manera, taponar ese sangrado venoso. Era una maniobra para salvarle la vida en ese preciso instante. Y así pasamos al punto 2, una cascada letal. Resulta que ese pinzamiento del drenaje, aunque necesario para detener la hemorragia, trajo consecuencias gravísimas. El abdomen se volvió tenso, súper distendido, y la presión intraabdominal se disparó hasta unos alarmantes 58 milímetros de mercurio. Con esa presión extrema, se desató una verdadera crisis en múltiples órganos. Veamos cómo se desarrolla este efecto dominó, porque es rápido y brutal. Esa presión abdominal gigantesca genera un síndrome compartimental que aplasta literalmente los pulmones, arruinando su capacidad de expandirse. Al no poder ventilar bien, los niveles de dióxido de carbono se disparan a 118 milímetros de mercurio. Eso es muchísimo. Este exceso de CO2 contrae los vasos sanguíneos pulmonares, elevando drásticamente la resistencia. ¿Y qué pasa entonces? Que el lado derecho del corazón se ahoga. Es incapaz de bombear contra tanta resistencia y colapsa por completo. Falla ventricular derecha aguda. Esto nos lleva a una situación casi imposible. ¿Cómo descomprimir el abdomen si hacer eso podría causar un colapso circulatorio fatal? Es una trampa médica total. La lógica dicta abrir y descomprimir el abdomen, ¿verdad? Pero la fisiología nos advierte que hacerlo de golpe en este punto tan crítico causaría una caída súbita en la resistencia vascular y probablemente mataría al paciente en la mesa. No puedes dejar el abdomen cerrado porque el corazón está fallando, pero tampoco puedes abrirlo de inmediato. Llegamos a la tercera parte, el rescate con óxido nítrico. Ante este dilema sin aparente solución, el equipo multidisciplinario tuvo que pensar fuera de la caja. Y deciden utilizar una solución de emergencia, un fármaco completamente fuera de sus indicaciones habituales para intentar romper esta cadena letal antes de que sea muy tarde. Y aquí entra nuestro protagonista, el óxido nítrico inhalado, o INO. Entonces, el punto crucial es la palabra selectivo. A diferencia de otros medicamentos que bajan la presión arterial en todo el cuerpo, el INO relaja exclusivamente los vasos sanguíneos de los pulmones. Al hacer esto, reduce la tremenda carga de trabajo del ventrículo derecho sin tumbar la presión arterial del resto del cuerpo. Actuó literalmente como un puente fisiológico temporal, estabilizando el corazón derecho justo el tiempo suficiente para que el paciente soportara la cirugía de descompresión.
Muy bien, pasemos al cuarto punto, midiendo la recuperación. Vamos a ver los datos clínicos reales que demuestran la efectividad de esta intervención de rescate. Y esto ilustra de manera brillante la respuesta fisiológica. Si se fijan en el momento exacto donde arranca el INO, a 20 partes por millón, pasa algo fenomenal. En cuestión de minutos, la línea roja, que es la presión arterial, se recupera, subiendo de 66 a 96. Al mismo tiempo, esa línea punteada morada, que nos marca los peligrosos niveles de dióxido de carbono, cae en picada. Es fascinante ver visualmente cómo un sistema circulatorio a punto de colapsar logra estabilizarse. Ahora, las imágenes ecocardiográficas respaldan los números por completo. A la izquierda, antes del tratamiento, tenemos un ventrículo derecho, marcado como RB, que está tan dilatado que literalmente está invadiendo el espacio del ventrículo izquierdo, causando además una regurgitación severa. Pero miren a la derecha, después del tratamiento. El ventrículo derecho se encoge drásticamente y la regurgitación baja a un nivel moderado. Es la prueba definitiva de que el corazón, de nuevo, puede bombear con eficacia. Aquí hay un detalle fisiológico que vale la pena destacar. 60 minutos después del óxido nítrico, el dióxido de carbono en la sangre, el PaCO2, bajó de 118 a 87.2. Pero ojo a esto, la fracción de espacio muerto pulmonar, la métrica VDVT, disminuyó de 0.55 a 0.369. ¿Por qué nos importa esto? Porque prueba que el fármaco mejoró el flujo de sangre hacia los pulmones en lugar de solo meter más aire artificialmente a través del ventilador. Al aliviar el lado derecho del corazón, la sangre por fin llegó a las zonas ventiladas, logrando expulsar todo ese CO2 que estaba atrapado. Y así llegamos a nuestro quinto y último punto. Un puente, no una cura. Gracias a que lograron estabilizarlo hemodinámicamente, el paciente pudo regresar a quirófano y la descompresión fue todo un éxito. Pero aquí tenemos que cambiar un poco el tono y ser realistas sobre lo que realmente implica la medicina de cuidados críticos. El reporte es muy claro en esto. El INO es una estrategia de rescate. Aunque actuó de forma impecable como un puente para permitir la cirugía, lamentablemente la historia no tiene un final feliz. Después de una estancia prolongada en cuidados intensivos, el paciente desarrolló una bacteriemia severa. Y a pesar de todos los tratamientos antimicrobianos, terminó falleciendo por complicaciones sépticas un mes después. Es un recordatorio sumamente crudo de que resolver una crisis aguda inmediata no siempre asegura la supervivencia a largo plazo cuando aparecen infecciones secundarias. Para cerrar, todo esto nos deja con una pregunta fascinante. En crisis médicas así de complejas, ¿con qué frecuencia la clave para salvar un sistema colapsado radica en manipular selectivamente la fisiología de otro? Piénsenlo. El corazón de este hombre estaba fallando, pero la solución no fue un medicamento para el corazón, sino un gas dirigido a los vasos sanguíneos de los pulmones para compensar la presión de su abdomen. Es un testimonio asombroso de lo increíblemente conectada que está nuestra fisiología y del inmenso valor que tiene el soporte cardiopulmonar dirigido. Entender el mapa completo del cuerpo sigue siendo nuestra herramienta más poderosa. Gracias por acompañarnos en este análisis.